saco un pequeño pensamiento que puse, que encontré, que me llamó bastante la atención. Dice: el conocimiento no tiene ningún poder si no puede ser compartido. ¿Verdad? Pienso que hay mucho significado en esa frase. De nada sirve que yo tenga conocimiento, ¿verdad? Y que ese conocimiento que yo tengo no lo pueda compartir, ya sea con las personas que trabajan conmigo o con los demás compañeros de trabajo, ¿verdad? Tenemos que aprender a dejar, yo lo veo como una forma de dejar un legado, del esfuerzo que uno hace, ¿verdad? Y ese poco conocimiento que tengamos, saber compartirlo con las personas que nos rodean. Y bueno, eso es lo que nos trae aquí hoy a este evento. Cuando empezamos el curso, ¿verdad? Nos dieron, él me propuso que hicieran un curso básico de electrónica automotriz, como principios básicos de funcionamiento de circuitos eléctricos, de sensores actuadores del automóvil. Definición de sensor automotriz, ¿verdad? Un sensor automotriz es un dispositivo, voy a la capa que no. Un sensor es un dispositivo capaz de detectar o medir una propiedad física del entorno, convertirla en una señal eléctrica que pueda ser interpretada ya sea por una máquina, un sistema electrónico o una computadora. Viéndolo de esa manera, tenemos que decir que, ¿verdad?, que los sensores y tanto los actuadores también juegan un papel muy importante en lo que es la electricidad y la electrónica, para lo que es toma de decisiones dentro del funcionamiento, ¿verdad?, de un motor de combustión interna. Entonces yo veo la introducción de la electrónica en la rama automotriz, lo veo como cosas cotidianas, porque tenemos que entender que el ser humano lo veo como que el ser humano no inventó el agua, ¿verdad? Todas las cosas que vemos que se aplican en electrónica y en diferentes ámbitos de la ingeniería, de la construcción y diferentes cosas, son cosas que ya estaban en el mundo. De cierta forma lo veo como la representación de nuestro cuerpo, como nosotros como personas. ¿De qué manera me dirán? Bueno, de la siguiente manera. Nosotros tenemos una computadora en nuestro cuerpo que procesa información y toma decisiones en base a esa información que recibe, ¿verdad? Eso lo podemos ver en nuestro cerebro. Nuestro cerebro viene a ser, de cierta forma, como si fuera la computadora del automóvil. Definitivamente que nuestro cerebro tiene una capacidad de procesamiento mucho mayor. Pero es así. Más adelante vamos a ver lo que son los actuadores, pero un sensor viene haciendo, lo veo de esta manera, a veces lo explico así en unas clases que doy. Nuestra piel es un sensor, ¿verdad? La piel de nosotros es un sensor. Si nosotros tocamos algo frío, algo caliente, podemos inclusive detectar de cierta manera el peso, ¿verdad? Y esa información que está detectando nuestra piel, que es los mayores sensores que tenemos nosotros, esa información la va a enviar al cerebro. ¿Por medio de qué? Por medio de los nervios y por medio de una corriente eléctrica. Porque esa es la única manera de que nuestro cerebro va a poder interpretar esa información. Básicamente, eso es lo que pasa en los automóviles, ¿verdad? Los sensores van a medir, como dice ahí, propiedades físicas del entorno, ya sea presión, temperatura, ¿verdad? Y esa información la tiene que enviar a la computadora, pero esa información no la va a poder enviar, ¿verdad?,
cogiendo un cable o poniéndole una pieza caliente arriba de la computadora, ¿verdad? Esa información va a viajar por el cableado eléctrico del sensor, dependiendo del circuito que tenga, y esa información se va a enviar en base a una señal eléctrica. Esa señal eléctrica la computadora la va a interpretar en el software de procesamiento que ella tenga y va a analizar esos datos y va a determinar, en específico caso, va a determinar temperatura, puede determinar presión, puede determinar revoluciones, puede determinar posición. Pero lo básico que tenemos que entender es que esa es la forma, el lenguaje en que entiende la computadora, de forma básica, por mediante de señales eléctricas. Esa es la forma que ella se da cuenta todo lo que está pasando en el automóvil, todos los procesos físicos, químicos que se dan dentro del automóvil, en materia de termodinámica también. Todos esos procesos la computadora lo va a entender por mediante de señales eléctricas. No hay otra manera en que ella vaya a poder entender lo que está pasando en el automóvil. Y en base a eso, entonces ella va a procesar la información y va a tomar decisiones en base a un software que ya está instalado en ella. En todos los carros es diferente, cada fabricante desarrolla su propio software de funcionamiento del automóvil, ¿verdad? Vamos a ver que, aunque casi todos los sensores tienen el mismo principio de funcionamiento, cada fabricante puede variar la forma en que trabaja. Entonces, no sé si de repente hay alguna pregunta, si me estoy haciendo explicada, estamos entendiendo esta parte que es básica, ¿sí, verdad? Entonces vamos a pasar voy a explicar algunos sensores, cómo funcionan. Definitivamente que no están todos, porque tampoco queremos hacer como quien dice, agarrar en un saco y meter información, y al final, ¿verdad? Que a veces cuando uno recibe demasiada información, a veces es contraproducente, porque a veces estos temas que vamos a ver aquí, a veces cuando uno lo va a dar, lo da en periodo de tiempo más largo, una semana, un mes, viendo un determinado tema. Y aquí vamos a tratar de hacer como un pequeño resumen. Lo que sí les digo es que en lo que tiene que ver con sensores, vamos a ver, como les digo, cuestiones básicas de electricidad y electrónica, lo que tiene que ver con voltaje, lo que tiene que ver con resistencia, ¿verdad? Y un circuito, ¿verdad? Sabemos que la resistencia, una resistencia es lo que se pone al flujo de corriente o electrones en un circuito. El voltaje también forma parte, ¿verdad? Si nos ponemos a ver lo que es la ley de Ohm. Pero vamos a tratar de explicarlo porque yo sé que aquí de forma básica sabemos lo que es voltaje. Una batería tiene 12 voltios. Todo conductor tiene cierto grado de resistencia. O sea que el cableado de un automóvil, aunque la corriente viaje por ese cable también tiene cierto grado de resistencia. Hay materiales que son mejores conductores que otros. Pero básicamente voy a tratar de hablarlo de manera bastante sencilla. Sé que aquí hay profesionales que ya conocen el tema, ¿verdad? Personas que están empezando. De antemano les digo que la electricidad, la mecánica, en lo que se refiere a esta parte, sé que hay muchos que ya trabajan mecánica, desarman motor y esto, pero esta es una de las partes fundamentales que debemos conocer de forma básica, aunque sea cómo funciona el circuito, cómo funciona un sensor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a hacer una reparación, tenemos que conocer cómo funciona. Si sabemos cómo funciona algo, podemos diagnosticar.
Y si sabemos diagnosticar, podemos hacer una reparación, ¿verdad? El análisis de cómo funciona un sensor nos va a ayudar a la hora de hacer un diagnóstico. ¿Por qué? Porque nosotros podemos analizar las fallas de mejor manera cuando nosotros sabemos cómo trabaja ese sensor. De cierta manera podemos hacer ciertas pruebas con el multímetro, pero definitivamente que hoy en día un escáner de diagnóstico es indispensable en todo taller de mecánica, o de lo que se conoce hoy en día como la autotrónica. Anteriormente se conocía como automecánica, hoy en día se conoce como autotrónica, con la inclusión de la electrónica en la mecánica. Y bueno, básicamente aquí yo quise empezar no lo hice en algún orden determinado, ¿verdad? Puse aquí algunas fallas y cómo funciona el sensor, ¿verdad? El sensor de temperatura es un componente que en electrónica conocemos como un termistor y por lo regular son de coeficiente negativo. ¿Qué quiere decir que es un termistor? Un termistor es un componente electrónico que puede variar su resistencia, o sea, la resistencia es la oposición al flujo de la corriente o los electrones dentro de un circuito. Entonces, este es el símbolo de un termistor, y esto que vemos aquí que hace como un zigzag es el símbolo de una resistencia, y esta flechita me está indicando que esa resistencia es variable. O sea, la resistencia por lo regularmente se mide con este símbolo que significa ohmios. Si vamos al multímetro, con un multímetro básico podemos medir voltaje, amperaje y la resistencia que nos lo va a dar en ohmios. Entonces, básicamente el sensor de temperatura, que juega un papel importante dentro de la electrónica y funcionamiento de automotriz. Más adelante voy a dar algunos puntos de qué se usa, para qué se usa el sensor de temperatura. Pero básicamente el sensor de temperatura es un termistor que varía su resistencia en base a ¿qué? En base a la temperatura del motor. Más adelante vamos a ver que el termistor es un componente electrónico que se usa en diferentes sensores, no solo en el sensor de temperatura, lo vamos a ver en otro sensor. Entonces, como vemos aquí, el sensor de temperatura sabemos que regularmente va enroscado en la parte superior, en lo que conocemos como la culata, el cabezote, ¿verdad? Él va enroscado en esa parte, por lo regular cerca de la caja de lo que tiene que ver con el termostato. Y aquí puse dos imágenes, una con un termistor de 2 cables y uno, como vemos, de 3. Básicamente, como les dije, la función es la misma. Cuando la corriente fluye por el termistor, como él tiene una resistencia variable, el voltaje que pasa por el sensor va a variar en base a esta variación de la resistencia. La resistencia, como les dije, se mide en ohmios. Un sensor de temperatura, cuando está frío, puede tener una resistencia de 2000 ohmios, lo que viene siendo 2 kiloohmios. Y según la temperatura vaya subiendo, la resistencia del sensor va a ir bajando. Por eso se dice que es un termistor con coeficiente negativo. ¿Por qué? Porque según suba la temperatura, la resistencia baja. Dicen coeficiente negativo, hay termistores de coeficiente positivo, verá que funcionan de manera contraria. Pero básicamente en la electricidad y la electrónica de los automóviles, la mayoría que vamos a encontrar son de coeficiente negativo. La ECO utiliza la señal del sensor ST para ajustar la mezcla aire-combustible en tiempo de encendido y activar el ventilador de enfriamiento, ¿verdad?
El sensor de temperatura tiene una función importante básicamente en lo que es para ajustar el tiempo de encendido, pero también tiene una función que lo vemos en el primer arranque. Básicamente yo lo asocio a lo que yo veía en las motos. Cuando trabajé en Tesla también veía motos. Y las motos, los carburadores tienen un dispositivo, los que tienen moto, no me dejarán mentir, tienen un dispositivo, el carburador, que se llama un choque. Una pestilla que uno jala en el carburador y se le llama como un choque. El choque es una palanquita que se jala. Ese choque lo que hace es que abre un circuito adicional que va a alimentar un excedente de gasolina en arranque en frío, ¿verdad? Porque si sabemos, cuando la moto está fría o un motor de combustión está frío, le va a costar un poco más el inicio, el arranque, ¿verdad? Porque el motor está frío. Entonces, el sensor de temperatura lo que viene a decirle a la computadora qué temperatura tiene el motor al momento del arranque. En condiciones normales, creo que aquí en Chiriquí puede estar como entre 27, 25 grados centígrados. Entonces la computadora toma esta información para saber si el motor, al momento que yo le voy a dar el primer arranque, está frío o está caliente. En el momento que está frío, la computadora sabe que tiene que hacer una inyección adicional de combustible para poder que el auto arranque de manera más precisa, ¿verdad? Y eso es lo que yo le explicaba con lo que tiene que ver con el choque mecánico. En este caso, la computadora lo hace de manera electrónica, ajustando el pulso de inyección de los inyectores. Entonces, alguna falla del sensor que, caso personal, me ha tocado a mí. Sé que aquí hay otro que también ha visto un fallo del sensor de temperatura. Entonces, nosotros tenemos que analizar que si el sensor de temperatura tiene que ver con principalmente decirnos la temperatura que tiene el motor, y tiene que ver con el arranque en frío, podemos tener problemas de arranque en frío, ¿verdad? A veces los sensores, cuando un carro tiene, dependiendo de la marca, no siempre es así, pero dependiendo de la marca, a veces afecta más o puede que afecte menos. Puede que el carro pase lo que nosotros conocemos, que el carro se ahoga. Hay un exceso de combustible y al carro le cuesta mucho arrancar. Y la otra función es dar la señal a la computadora para lo que es el control del circuito de enfriamiento, lo que tiene que ver con los ventiladores del auto. Y esto lo digo en base a que el sistema, ya le digo, esto puede variar mucho. Esto puede variar mucho. No es que estoy diciendo que este sensor en todos los autos tenga que ver con la activación o desactivación del ventilador del radiador, ¿verdad? Pero sí tiene que ver, porque algunos autos usan algo que también conocemos como un termoswitch, que es el que controla el encendido de los abanicos. Pero cuando el automóvil no tiene termoswitch, básicamente usa esta señal para atrás. Entonces, cuando vemos problemas de que el abanico no quiere encender, pero en este caso, como le digo, se puede chequear con un multímetro, pero la computadora automotriz nos resuelve muchos problemas, nos ahorra mucho tiempo, ¿verdad? Inclusive a veces podemos tener fallo del sensor y no hay código de avería. Metemos el escáner y no es porque ya me ha pasado. No hay código, pero cuando hacemos el escaneo de la computadora y nos vamos a los valores que tiene o a la temperatura que está registrando el sensor, vemos que el sensor marca menos 20 grados, menos 40 grados centígrados, y el auto ya está a una temperatura de funcionamiento. Ya eso nos indica que hay un problema. En un caso a mí me pasó que el sensor estaba marcando una temperatura negativa y el automóvil no me daba la señal para la bobina del compresor, porque pensaba cuando el sensor da una señal negativa de menos 20, imagínense, el agua se congela a los 100 grados centígrados, menos de eso ya estamos hablando menos 10, ya te imaginas más o menos qué temperatura. Y la computadora estaba recibiendo una señal como que el auto estaba en un lugar como prácticamente que había congelación y no daba la señal para
la bobina del compresor. O sea, de esa forma uno analiza los circuitos en base a las funciones que va teniendo el sensor. Creo que me estoy alargando un poco el tema. Voy a tratar de ser un poco más rápido porque sé que hay poco tiempo y también tenemos que ver lo del compañero Noriega. Aquí les quise traer un circuito básico de un sensor de temperatura. ¿Verdad? Esto es lo que nosotros conocemos aquí como un voltaje de referencia. En los sensores esto lo vamos a ver mucho. En la mayoría de los sensores, pero no en todos. La computadora va a alimentar circuito con un voltaje de referencia de 5 voltios que va a pasar por aquí, como les dije, esto que vemos aquí representado en el termistor. Y aquí lo que estamos viendo aquí, la E2, aquí no lo dice, pero eso viene siendo un circuito a tierra. Aquí el 1 es un circuito a tierra, este que vemos aquí es el símbolo que vemos en los circuitos eléctricos como una tierra. Y esa tierra es la misma que tenemos aquí. Cuando este voltaje pasa por aquí, dependiendo de la resistencia del sensor, ese voltaje va a variar y la computadora, en base a esa variación de voltaje, va a saber qué temperatura tiene el auto. ¿Con un multímetro lo podemos chequear? Sí, lo podemos chequear, pero con un escáner es mucho más fácil, como les digo, nos ahorra mucho tiempo. Este es un sensor de 2 cables, ¿verdad? Y aquí vemos el circuito básico que puede tener internamente el sensor. Acá les quise traer otro circuito, en este caso es este que está aquí. Creo que este circuito es de un Hyundai de 4AF 1.4, estamos hablando de un Accent, de un Elandra, ¿verdad? Este sensor tiene, como vemos aquí en un circuito eléctrico, este sería un cable y este sería el otro, o sea, un sensor de 3 cables. Aquí estamos viendo lo que conocemos como el termistor, ¿verdad? Tiene un ground y la señal. Aquí no se aprecia mucho, pero porque la imagen está un poco distorsionada, pero tiene el ground y la señal que sabemos que es los 5 voltios de referencia. Todo componente electrónico para poder funcionar necesita un voltaje. Vamos a ver que algunos sensores no lo necesitan para trabajar, pero básicamente la gran mayoría sí lo necesita. Y en este caso son los 5 voltios de referencia. Cuando vamos a trabajar, por lo regular tenemos que, si tenemos los diagramas eléctricos, creo que eso nos beneficia mucho porque los diagramas eléctricos nos dicen aquí están los números, que nos dicen el conector, qué posición es cada, y acá están los números de conexión también del pin de la computadora. Entonces la diferencia de este con este, aquí vemos el termistor con 2 cables, que es básicamente lo que estamos viendo aquí, pero adicional tiene un tercer cable. Y vemos la misma, es otro termistor, pero en este caso va a ir hacia el cuadro de instrumento. Y si vemos que a diferencia que este sensor hace la tierra o el negativo aquí, este lo hace, vemos que la tierra está marcada aquí. Y como vemos, la señal de tierra en un circuito eléctrico tiene este símbolo. Entonces, si no hace la tierra ahí, ¿de dónde la saca? Bueno, la saca de aquí, de la rosca. ¿Por qué? Porque el cuerpo es un cuerpo metálico que está enrocado al motor. Y sabemos que el motor, todo lo que es metálico en un automóvil, desde el motor hasta la parte de atrás, es bron, es carrocería. Entonces, esa parte del circuito él hace en esta parte que está aquí. De ahí toman la tierra o el negativo para poder que el circuito funcione. ¿Verdad? Entonces básicamente eso lo que quería decirle del sensor de temperatura. Esto básicamente es el circuito de funcionamiento del abanico, pero para este caso nos estamos enfocando en esta parte.
Entonces vamos a pasar al siguiente. Este es uno de los sensores más importantes que conocemos. Pienso que dentro del funcionamiento automotriz hay, para mí, para mi gusto, para lo que yo opino, ¿verdad? Eso no es que tiene que ser así. Pero dentro del funcionamiento de un motor de combustión interna, esto, el sensor lo conocemos el sensor de cigüeñal, el sensor MAP o el sensor MAF y el sensor de oxígeno son los tres principales sensores con los cuales la computadora hace básicamente todo el funcionamiento del automóvil. Entonces, sensor de posición de cigüeñal, CKP, Crankshaft Position Sensor, ¿verdad? Lo pongo así en inglés porque cuando vamos a diagramas o información técnica, por lo regular toda la información viene con esta sigla. No va a venir sensor de posición de cigüeñal. Si lo ponemos así en español no corresponde, ¿verdad? Por eso que se llama Crankshaft Position Sensor. Y así a veces cuando vamos a meter, vemos en el escáner de diagnóstico y pues, algunos escáneres son más específicos, otros dependiendo no son tan específicos, puede decir que falla en el circuito CKP. Y si de repente no conocemos qué es el CKP, no sabemos de qué nos está hablando. Entonces por eso es importante de repente aprender un poco la sigla de los nombres de los sensores. Entonces, el sensor de CKP puede ser de tipo inductivo, por lo general son de 2 terminales, y el efecto Hall, que son de 3 terminales. La ECU utiliza la señal del sensor CKP para sincronizar la inyección de combustible en el encendido del motor, calculando la posición y la velocidad de rotación. Como sabemos, el sensor de posición de cigüeñal va ubicado o mide lo que son las revoluciones del motor, lo que tiene que ver con el CKP. Básicamente esta información de posición de las revoluciones del motor, él la va a utilizar, la computadora la va a utilizar para determinar la posición de los pistones. Y en base también a eso, las revoluciones a las que está girando el motor. Más adelante vamos a ver por qué es muy importante que la computadora conozca todo esto. Como le digo, él determina la posición de los pistones. ¿Qué quiere decir eso? Que ella va a saber cuando en mecánica conocemos como el punto muerto superior. No sé si alguno lo ha escuchado: punto muerto superior, punto muerto inferior. El punto muerto superior es el tope del movimiento del pistón en la parte de arriba de la cámara de un cilindro. Ese es el punto muerto superior. Y la parte más baja del que el pistón va a llegar se conoce como el punto muerto inferior. Eso es lo que la computadora necesita saber para poder tomar decisiones en base a encendido, rotación de cigüeñal y a calcular la mezcla también. Entonces, bueno, básicamente el sensor de cigüeñal puede ser de 2 tipos. Este es un sensor inductivo. La palabra inductivo quiere decir que aquí, en este sensor, que vemos que tiene un imán y por lo regular tiene 2 cables que lo estamos viendo aquí, imán permanente que acá hace el sensor, una bobina, un núcleo, una rueda dentada y el cableado eléctrico. Esto es una bobina. ¿Qué es una bobina? Una bobina es un embobinado, ¿verdad?, de alambre dentro de esto que se conoce como un imán. Y ahí entra un fenómeno. ¿Qué pasa? Esto que vemos aquí son los dientes que están en el cigüeñal. Puede ser internamente en el cigüeñal o puede ser en la parte externa donde va el engranaje de la faja de tiempo. Ahí pueden haber unos dientecitos donde el sensor va a leer. Entonces básicamente lo que pasa es que cuando hay un embobinado y aquí hay un imán y pasa este diente que está aquí, se crea un campo, ¿verdad?, un campo eléctrico o magnético, y ese campo va a hacer que se
induzca una corriente en el embobinado, ¿verdad? Se va a inducir una corriente aquí, o sea que por aquí va a inducir una corriente, y por lo regular esta corriente es alterna. Más adelante vamos a ver que los sensores manejan corriente alterna y corriente directa. ¿Qué quiero decir con alterna? La corriente que está en los tomacorriente aquí es corriente alterna. ¿Qué quiere decir? Que la onda de funcionamiento de esa corriente es, básicamente es así. ¿Verdad? Y entonces la computadora, cada vez que pasa un diente de estos aquí, dependiendo de la velocidad de giro, puede cambiar la frecuencia, ¿verdad? La frecuencia en que se mueve la onda de esa corriente alterna. Entonces aquí se genera un voltaje. Ese voltaje la computadora lo va a interpretar y va a saber la posición de los pistones y la velocidad de rotación del circuito. Y este es un poquito más complejo. Este es un sensor efecto Hall. Aquí el sensor de cigüeñal, por lo regular, si lo han visto algunos, son de 3 cables, ¿verdad? Y él tiene aquí un transistor. Este transistor, ¿verdad? Cuando por aquí pase lo mismo, que se genere un campo magnético, este transistor se va a comportar como un interruptor de encendido y apagado, y esa señal la vamos a ver, es parecida a esta que está aquí. Esta que genera aquí es como una onda, y esta que tenemos aquí es una señal cuadrada, básicamente lo que se conoce como una señal digital. Entonces vamos a ver el circuito de funcionamiento básico de este sensor. Ya les digo, creo que me estoy aprendiendo mucho y vamos todavía empezando. Bueno, el diagrama eléctrico de funcionamiento de un sensor de cigüeñal. Bueno, aquí lo vemos. Este es un sensor inductivo, como les digo, cuando pasa por aquí, en la bobina que está dentro del sensor, se va a inducir una corriente. Esa corriente va a ser alterna, y en base a la frecuencia de ella se puede determinar la velocidad y la posición de... ¿Por qué? Porque si vemos los dientes del cigüeñal, los dientes que hay, vamos a ver que todos no son parejos. Vamos a encontrar uno que va a tener mayor distancia. Ese nos va a marcar un punto, y de ahí la computadora va a saber cuando está el cilindro 1 arriba, cuando está abajo, cuando está el 2, cuando está el 3, y así, ¿verdad? Sucesivamente. Entonces básicamente ese es el circuito de funcionamiento. Esto que vemos aquí es un circuito, pero esto no forma parte del sensor. Esto está dentro de lo que es la computadora, lo que conocemos como una ECO. Acá es un poquito más complejo. Por lo regular tiene un voltaje de referencia. Si vemos acá, el sensor genera su propia señal. No necesita de un voltaje de referencia, que era lo que le estaba diciendo anteriormente, que algunos sensores necesitan de un voltaje de referencia. Este sensor de este tipo no necesita voltaje de referencia. Él genera una señal por el efecto de que se induce un voltaje en el embobinado cuando pasa un diente. Entonces esta acá es de 3 cables, ¿verdad? Tiene un ground, tiene un voltaje de referencia, y aquí la señal, ¿verdad? Este es el voltaje de referencia del circuito, esto aquí, que está aquí, forma parte también de la computadora. Básicamente el sensor sale con los 3 cables, y aquí está un transistor que reacciona al campo magnético. Hay diferentes tipos de transistores. Entonces, por lo regular podemos medir en cierta manera el voltaje de referencia que entra al sensor, y tiene una tierra, o sea que si vamos con un multímetro, una lámpara de prueba, en caso de que no tengamos escáner y tengamos sospecha que puede ser, podemos verificar que tenga la tierra, que tenga el voltaje de referencia, y aquí también se aplica un voltaje. Aquí en este caso, algunos sensores pueden trabajar con 5, con 8 y hasta con 12 voltios. Eso depende del fabricante. Por eso digo que es importante tener conocimiento de qué auto vamos a trabajar y cómo trabaja y cómo el fabricante diseñó el circuito. Porque si nos basamos en esto, no quiere decir que todos los carros trabajen de la misma manera y con el mismo voltaje. Entonces, básicamente, cuando pasa un diente aquí, se va a producir una onda cuadrada, porque va a ser como un interruptor. Si vemos aquí, el voltaje pasa de 0 a 5 voltios. El voltaje cae, sube y así, y aquí puede cambiar la frecuencia. Puede ser menos amplia, y así la computadora va a determinar a cuántas revoluciones está
girando el motor. Más adelante vamos a ver por qué es tan importante saber a cuántas revoluciones gira el motor, aparte de saber la posición de cada pistón. Aquí el sensor de árbol de leva no quiso andar mucho porque básicamente es lo mismo, trabajan de la misma manera. Sabemos que los sensores de árbol de leva van en la culata, pues donde está el árbol de leva, y trabajan básicamente de la misma manera en que trabaja el sensor de cigüeñal. Pueden ser inductivos y pueden ser sensores de efecto Hall. Aquí vemos la posición. Los árboles de leva en la parte trasera por lo regular, o a veces por aquí, traen unos dientes donde el sensor va a leer y va a determinar la posición del árbol de levas. También sirve para la precisión de inyección, la chispa en los cilindros, asegurando que el motor funcione de manera eficiente y cumpla con los ciclos de los 4 tiempos. El sensor CMP puede causar falla con dificultad para arrancar, lentitud irregular, pérdida de potencia, fallo de encendido, aumento del consumo de combustible. Verán, sabemos que la magia del motor de combustión interna básicamente se da en la culata. Básicamente los motores de combustión interna son pistón, biela, ¿verdad? Pero lo que cambia siempre es aquí. Aquí es donde se da la magia y donde la computadora va a determinar el ciclo de trabajo del motor, ya sea en fase de admisión, compresión, explosión y escape. Esto es lo que va a determinar el ciclo de trabajo del motor. En qué posición está la válvula de admisión, en qué posición está la válvula de escape, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver adicional para qué sirve este sensor, aparte de decirle a la computadora en qué fase está el motor. Si está en compresión, si está en explosión, si está en escape, ¿verdad? Para determinar qué, va a determinar cuándo se debe inyectar el combustible. Va a determinar en qué momento debe saltar la chispa. Y en base a las revoluciones, también van a calcular la cantidad de combustible. Vamos a ver más adelante cómo hace para calcular la cantidad de combustible. Pero básicamente el sensor de árbol de levas tiene el mismo funcionamiento del sensor de cigüeñal. Por eso creo que no adicioné ningún tipo de diagrama eléctrico, porque básicamente trabajan de la misma manera. Y entonces aquí pasamos a uno de los sensores más importantes, el sensor MAP. Como le dije, todas las siglas están dadas en inglés. Manifold Absolute Pressure, ¿verdad? Sensor de presión del múltiple de admisión. En lo que es la electrónica, vamos a ver dos tipos de sensores que nos van a medir la cantidad de aire que entra a los cilindros. Puede ser MAP o puede ser otro que conocemos como MAF. ¿Verdad? Entonces, este sensor lo que mide es la presión que hay dentro del múltiple de admisión, ¿verdad? Cuando este sensor aquí está compuesto de cristal, de algo que se conoce como cristales de silicio. Esos cristales de silicio aquí están en una cámara al vacío dentro del sensor. Y cuando aquí sabemos que si nosotros tenemos un carro andando en ralentí, se va a crear lo que se conoce como un vacío, una presión negativa. Ponemos la mano, vamos a sentir que no succiona, ¿verdad? Nos va a succionar la mano porque hay una presión ahí. En este caso, como le digo, una presión de vacío, una presión negativa. Bueno, esa presión negativa en estos cristales de silicio que están al vacío aquí, esa succión va a hacer que el cristal de silicio se deforme, ¿verdad? Se va a deformar. Si vemos aquí esta parte eléctrica, cuando se haga vacío, se va a tender a deformar, lo que se conoce como un sensor piezoeléctrico. Esa deformación va a hacer que se varíe la resistencia del sensor. Volvemos a caer en lo mismo. La resistencia va a variar. ¿En base a qué? A la presión. Y como ya lo expliqué anteriormente en el sensor de temperatura, en base a esa variación, ¿verdad?
el voltaje va a variar y la computadora va a saber la cantidad de aire que entra. O sea, se repite. Cambia, pero se va repitiendo, básicamente es lo mismo. Es lo mismo en básicamente los sensores, que es una variación de voltaje. Entonces aquí cuando hay un vacío, ese cristal de silicio se deforma, la resistencia varía, y esa variación cuando la corriente pasa por el circuito puede variar. Pero en este caso va a variar de menos a más. Cuando está en vacío puede tener 1.2 y según uno vaya acelerando, ese voltaje va a ir variando. Y así la computadora determina la cantidad de aire que entra. Eso es imprescindible para el funcionamiento del motor. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a algo que se conoce como la mezcla estequiométrica, la mezcla ideal, la mezcla en la que los motores son más eficientes en términos de contaminación, porque tenemos que entender algo. La electrónica no se introdujo en los automóviles para buscar y sacar más potencia de los autos. La electrónica se introdujo porque había problemas de contaminación a nivel mundial y los autos, como sabemos, son uno de los mayores contaminantes a nivel mundial que hay. Y entonces, ¿qué se trataba de hacer? Se trataba de hacer el motor lo más eficiente posible para que los gases contaminantes que estaban saliendo por el escape fueran lo menos contaminantes posible. Para eso se introdujo la electrónica. En un carburador podíamos ajustar la mezcla, pero después que el motor arrancaba, básicamente no podíamos corregirla. No puede uno estar metido adentro del carro ajustando la aguja, ¿verdad? Ya en este caso la computadora sí lo puede hacer en base a la señal de los sensores. Entonces tenemos que saber que para una cantidad de combustible necesitamos una cantidad para una cantidad de aire necesitamos una cantidad específica de combustible. Eso es lo que en la mecánica se conoce como mezcla estequiométrica, que por lo regular la relación es de 14.7 a 1. 14.7 partes de aire por una parte de combustible. A eso es lo que la computadora quiere llegar al momento de que está funcionando el auto, ¿verdad? Porque sabemos que cuando la mezcla dentro de la cámara de combustión se quema, si hay demasiado aire y poco combustible, la mezcla va a ser pobre. Y si hay poco aire y mucho combustible, la mezcla va a ser rica. Y la computadora no quiere una mezcla pobre ni quiere una mezcla rica, quiere una mezcla estequiométrica a lo largo del funcionamiento del motor. Y más adelante vamos a ver cómo ella va haciendo esto. ¿Verdad? Entonces acá le puse cómo se mide la presión. Se pueden medir en bar, en kilopascales, ¿verdad? Y aquí es importante que les puse esta imagen porque el sensor MAP, aparte de medir la cantidad de aire que entra a la cámara de combustión, dice la presión atmosférica que hay en el sistema. Cuando estamos a nivel del mar es una presión, cuando vamos subiendo la presión cambia. Y si vemos aquí, entre mayor altura, el porcentaje de oxígeno a mayor altura va variando. Entre más altura, menos cantidad de oxígeno. Y la computadora necesita saber la cantidad de oxígeno. ¿Por qué? Porque la mezcla, cuando se incendia dentro del cilindro, se incendia en base al oxígeno. Para que haya una combustión se necesita un material combustible, una chispa que lo encienda y necesitamos oxígeno. Si falta una de las tres, no se da la combustión. Entonces por eso el sensor MAP también dice la presión atmosférica y la computadora calcula en base a esto también la cantidad de oxígeno en el aire que está entrando, y así ella también puede ajustar la mezcla. Cuando nosotros arrancamos el auto, cuando lo vamos a arrancar, abrimos el switch, ¿verdad? La presión atmosférica que está externa y la que está dentro del múltiple es la misma, porque los pistones no están funcionando, los pistones no succionan. Entonces en base a eso la computadora determina la altitud
porque la presión atmosférica externa versus la que está dentro del múltiple de admisión es la misma. Entonces vamos a ver básicamente aquí cómo funciona el sensor. Hay dos tipos. Este es un sensor de 3 cables y este es uno de 4. Pero lo básico que nosotros conocemos es un sensor de 3 cables. Como le dije, se vuelve a repetir lo mismo. 5 voltios de referencia, el símbolo de una resistencia variable aquí. Esto sería una resistencia variable. Aquí el vacío del motor, que va a ejercer aquí un vacío sobre la parte principal del sensor, ¿verdad? Y en base a la variación de este voltaje de 5 voltios va a ir variando. Esa variación la computadora lo interpreta como la cantidad de combustible. Como le dije, todo es en base a señales eléctricas. Así es que la computadora interpreta la información. Y este que vemos acá es el mismo sensor, pero adicional de los sensores MAP. Aparte de venir algunos que ya casi no se ven, esto es lo que comúnmente vemos, de 4 cables. 5 voltios de referencia, la tierra y la señal, y adicional tiene otro sensor incorporado, que es un sensor de temperatura del aire que entra. ¿Por qué la computadora necesita saber la temperatura del aire que está entrando al motor? Porque cuando el aire es frío, la densidad es alta. Cuando el aire es caliente, la densidad, ¿verdad?, es menos. Y cuando hacemos la relación de la densidad del aire, también es la cantidad de oxígeno que tiene el aire. Cuando el aire está caliente es menos denso, cuando está frío es menos denso. Para el motor es mejor que el aire entre frío que entre caliente. Por eso que vemos en motores de competición que el intercooler le ponen agua, le ponen eso. ¿Por qué? Porque el motor trabaja mejor cuando el aire entra frío que cuando está caliente. Pero como aquí estamos hablando de un motor convencional, normal, que no tiene ninguna modificación, la computadora necesita saber la temperatura del aire, pero también hacer ajustes. Todos estos son pequeños ajustes que ella está haciendo. Se están ahí más o menos imaginando la cantidad de información que está manejando la computadora. Y eso es lo que estamos empezando en algunos sensores. Todo lo que ella toma en cuenta, y esas decisiones que ella la toma en milisegundos, constantemente variando todo en base a la señal de los sensores. Entonces venimos acá al sensor de oxígeno, o lo que nos conocemos como sonda lambda. Este es uno, como le dije, está el cigüeñal, está el MAP y está el sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno por lo regular va en el múltiple de escape, ¿verdad? Y el sensor de oxígeno también es un sensor que no necesita una señal de referencia, no necesita 5 voltios para trabajar. Está hecha internamente de, creo que si no me equivoco, de circonio y platino, que son materiales que reaccionan al oxígeno, reaccionan al oxígeno y generan un voltaje. Este voltaje puede ir por lo general de 0.1 a 9 voltios. O sea, este sensor de oxígeno es fundamental. ¿Qué hace el sensor de oxígeno? El sensor de oxígeno mide la cantidad de oxígeno de los gases que salieron después que se dio la combustión aquí. Esos gases van a salir y van a llevar una concentración de oxígeno, porque el motor gasolina no es 100% eficiente. El motor gasolina, creo que del 100% de la energía que produce, solo se aprovecha un 25%. Todo lo demás se pierde. El motor gasolina es uno de los motores menos eficientes que hay, ¿verdad? Porque se pierde mucho en fricción, se pierde mucho en temperatura, y la energía se pierde de diferentes maneras. Y la que se aprovecha no es tanta. Entonces, este sensor de oxígeno lo que viene a leer es la cantidad de oxígeno de los gases que están saliendo aquí. Y eso le va a decir a la computadora lo que le dije anteriormente: si la mezcla que está aquí está rica o está pobre, para ella así mismo ajustar la mezcla. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando sale demasiado oxígeno aquí, ¿verdad?, la computadora va a saber que la mezcla está pobre, y cuando hay poco oxígeno, que la mezcla está rica. Y así ella va a hacer el ajuste. ¿En base a qué? En base a esta señal. Esta señal que está aquí nos dice: aquí hay una mezcla rica,
pobre, rica, y cuando metemos el escáner, eso, si nos metemos a graficar la señal del sensor de oxígeno, vamos a ver que en un carro que esté funcionando normalmente va a estar ciclando así, entre rico y pobre, rico y pobre, rico y pobre. ¿Por qué? Porque cuando sacamos la media del sensor va a estar en esta línea que está aquí, y se va a mantener lo que le estaba diciendo, que es la mezcla estequiométrica, lo que el sensor quiere, lo que la computadora quiere lograr. Y entonces esto básicamente que está aquí es lo que estaba diciendo la mezcla estequiométrica, ¿verdad? Y esto que estamos aquí son los gases contaminantes que salen por los motores de combustión interna. Esto es óxido nitroso, hidrocarburo y monóxido de carbono, uno de los gases más contaminantes del ambiente. Entonces vemos que en esta tabla que vemos aquí de emisiones y en la relación de la mezcla estequiométrica, esta es la parte en que se emiten menos gases contaminantes, en esta línea que está aquí. Y esta línea es la que la computadora mantiene cuando el sensor está ciclando. A esto es lo que la computadora quiere llegar, que los automóviles sean lo menos contaminantes posible. Más adelante, ahorita vamos a ver que los sensores de oxígeno en un principio eran de un cable, 2 cables, 3 cables. Actualmente estamos viendo sensores de oxígeno de 4 cables, y creo que hay otros que no los puse aquí, que son de 6 cables, que usan otro sistema, pero básicamente vamos a explicar esta parte que está aquí. Como le dije, el sensor de oxígeno lo que hace, le da la señal a la computadora para saber si la mezcla está rica o pobre, y así mismo la va a ajustar. Va a tomar las decisiones para lo que es principalmente la inyección de combustible. Y bueno, aquí vemos un sensor de oxígeno, el circuito de un sensor de oxígeno de un solo cable, de 2 cables, de 3 cables y de 4 cables. 4 cables es básicamente lo que estamos viendo actualmente en la mayoría de los automóviles. En un principio empezamos así, como les dije, el sensor de oxígeno va atornillado al múltiple de escape, él tiene la masa aquí, por eso es que nada más tiene un solo cable. La masa está en esta parte y esta es la señal que va para la computadora. En el de 2 cables tiene una masa externa al sensor, no está en la rosca del sensor, está externo, y la señal que va para la computadora. En este caso aquí ya pasamos a otro tipo de sistema, porque los sensores de oxígeno tienen una peculiaridad, que los sensores de oxígeno empiezan a trabajar cuando el motor está caliente. Ellos necesitan un rango de temperatura para poder que ellos empiecen a trabajar. Por lo regular, arriba de 300 grados centígrados, para que ellos empiecen a generar una señal confiable de lo que está pasando dentro del motor, y la computadora entonces pueda tomar esa señal y ajustar la mezcla. Mientras el sensor no llega a esa temperatura, la computadora no toma esa señal en base para ajustar la mezcla, toma el cigüeñal, da el mapa. Entonces eso se conoce como cuando la computadora no está recibiendo la señal o no toma en cuenta la señal del sensor, se llama ciclo abierto, y cuando toma en base la señal se le conoce como ciclo cerrado, closed loop y open loop. Entonces básicamente el sensor en el de 3 cables hace la tierra en la rosca y la señal que va para la computadora. Les digo, el voltaje del sensor de oxígeno prácticamente no se puede medir con un multímetro. O sea, no se va a ver de forma exacta. Se va a ver de forma exacta cuando uno vea el gráfico. Con un sensor eso va a variar muy rápido. No vas a poder determinar si está trabajando bien o no está trabajando mal. Por eso digo que las computadoras de diagnóstico son muy importantes. Entonces este circuito que está aquí es lo que se conoce como un circuito de calefacción. Igual que una plancha, igual que una estufa eléctrica, el circuito calienta el sensor desde que nosotros arrancamos el automóvil. Lo empieza a calentar para que el sensor coja temperatura lo más rápido posible y la computadora de una vez empiece a ajustar la mezcla. Entonces a veces ese sensor va alimentado por un fusible, ¿verdad? Que va a alimentar el circuito. Aquí vemos la tierra y acá
el fusible que va a alimentar el circuito de calefacción. Por eso es que algunos automóviles, a veces cuando lo arrancamos, vamos a ver que el tacómetro cuando está frío, se dispara o se acelera. Sube a 1200, 1300 y conforme va calentando empieza a caer. ¿Por qué? Porque la computadora quiere que el sensor de oxígeno llegue a una temperatura de funcionamiento lo más rápido posible. Por eso él se acelera cuando lo arrancamos en frío. Porque está caliente, ya él no hace eso, porque ya está tomando en cuenta la base del sensor. Y aquí lo vemos, un cable, la señal, como le dije, la tierra la hace aquí. Aquí la señal es externa. Aquí vemos también el circuito aquí, ¿verdad? Los dos blancos son de calefacción y los otros dos son, el gris y el negro son de señal. Muchas veces cuando vamos a hacer un diagnóstico de un automóvil, a veces metemos el escáner y dice sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno está mal, hay que cambiarlo. No. Los códigos de avería describen el fallo. No porque el código de avería mencione el sensor de oxígeno, quiere decir que el sensor de oxígeno está mal y tengo que reemplazarlo. Él te va a determinar qué parte del circuito tiene problema. Puede decir sensor de oxígeno, señal demasiado alta, sensor de oxígeno, circuito de calefacción. Entonces, cuando te dice circuito de calefacción, quiere decir que aquí hay un problema. Puedo irme al fusible, puede ser un fusible que está quemado, lo cambio y ya se borró la luz de chico. Y si no tengo conocimiento de eso, voy y le digo al cliente, compra el sensor. ¿Cuánto cuesta? 60, 70 dólares. Se lo pongo, sigue lo mismo. ¿Por qué? Porque el problema era el fusible que alimenta el circuito, porque el código te estaba informando qué parte del circuito era que tenía el problema. Entonces, todos los circuitos de los sensores, ya sea MAPS, señal, la computadora cuando te da el código de avería te va a informar qué parte del circuito hay problema. Señal demasiado alta, corto positivo de la señal, corto negativo. Así mismo uno, en base a eso, va a hacer el diagnóstico. Y aquí vemos otro de los sensores importantes, el sensor TP, Throttle Position Sensor, que en un principio, ¿verdad? Cuando los cuerpos de aceleración no eran electrónicos, que tenían como un cable que venía del pedal, usaban este tipo de sensor que era de 3 cables. Esto es un potenciómetro, lo que se conoce como un potenciómetro. Actualmente en los sistemas modernos estamos viendo sensores de oxígeno de este tipo, donde no hay una conexión mecánica entre el pedal y el acelerador. No hay una conexión mecánica, todo se da en base a señal. ¿Verdad? Los sensores, este es de 3 cables, este es un sensor de 6 cables y este es uno que puede ser de 4 cables en esta parte que está aquí. Bueno, vamos a ver básicamente cómo es el circuito eléctrico. La señal de sensor de TP, la computadora lo interpreta para saber lo que nosotros, porque nosotros estamos acelerando, nosotros le estamos pidiendo algo al automóvil, ¿verdad? Esa es la señal de que la computadora va a interpretar cuánta carga nosotros vamos a exigirle a ese motor. Y eso lo va a interpretar en base a cuánto nosotros pisemos el acelerador. Para eso la computadora también toma ajustes en tiempo de inyección y de combustible. No sé si de repente están cansados, quieren ir al baño, podemos hacer un pequeño receso o continuamos. ¿Qué dice? Continuamos. Y pues el recreo, ahora el recreo. Bueno, como les digo, el sensor de estos 3 tipos, vamos a explicar rapidito aquí cómo funciona. Este es un sensor, el que vimos primero, el que usa el cable del acelerador, este cable se repite lo mismo de nuevo, 5 voltios de referencia a la señal que entra a la computadora y la tierra. Y esto que vemos en la flechita aquí, esto es una resistencia. Conforme nosotros vayamos pisando el acelerador, él tiene unas pistas internamente
estoy hablando de un sensor que usa esto, hay otros que son efectos Hall, pero básicamente vamos a explicar esto. Conforme nosotros vamos a pisar, esa pista va a ir pasando por esta resistencia. Y según vaya pasando esas pistas por aquí, el voltaje de 5 voltios va a ir variando. Y esa variación la computadora va a saber en qué posición está el pedal. Si al 5, si al 4, si al 3, por lo regular, en un sensor TP cuando metemos el escáner va a estar en un voltaje de 0.7 a 0.8 voltios. Eso le va a indicar a la computadora que el auto está en ralentí. Y esa señal la va a tomar para algunas otras cosas. Les comento a modo de anécdota, una vez me llegó un carro que, si ustedes conocen la válvula Yacé, ¿verdad? La válvula Yacé es la que ya básicamente ya no se usa mucho, inclusive aquí no la adicioné en lo que son los actuadores, pero la válvula Yacé controlaba las revoluciones en baja, controlando la entrada de vacío hacia el motor, ¿verdad? Entonces me llegó el caso de un auto que le habían cambiado la válvula Yacé, no sé, creo que era un Mitsubishi, era un Mazda, salió, el código que daba era de la válvula Yacé, y entonces le cambiaron la válvula Yacé y el carro seguía acelerado, no bajaba las revoluciones. Entonces, ¿qué pasaba? Estos sensores son, algunos aquí en esta parte de aquí arriba, tienen como unas correderas, que si uno lo desatornilla uno lo puede mover. Pero si tú no sabes o no tienes conocimiento de qué voltaje debe tener, si lo mueves demasiado, la computadora interpreta que el auto no está en ralentí y no pone a funcionar la Yacé. ¿Qué fue lo que me pasó? Cuando yo le puse el escáner, yo dije, no, me está marcando la Yacé, pero ya se la puse nueva. ¿Por qué entonces no me siento? Cuando yo hago el escáner, me voy a la señal del TP, la señal del TP estaba en, creo que eran 13.13 voltios. Eso le decía a la computadora que el auto no estaba en ralentí. Como si yo estuviera pisando el acelerador. Desde que yo piso el acelerador, la Yacé no trabaja, porque ya la mariposa se está moviendo automáticamente. Entonces cuando yo vine, bueno, le solté los tornillos y lo bajé a 0.7, 0.8 voltios y de una vez empezó a trabajar la Yacé y reguló. También en esa señal también tiene que ver la transmisión automática. Tomaba esa señal de referencia también para soltar los cambios primera, segunda, según la aceleración del pedal. Sí, también anteriormente, bueno, nosotros que somos mecánicos, yo soy mecánico de, como le digo, 47 años. Anteriormente las transmisiones mecánicas usaban algo que se llamaba passenger, era un cable que iba del pedal del acelerador a la transmisión. Y en base al movimiento del acelerador, así mismo la transmisión hacía los cambios. Ya eso pasó a la historia y se empezó a usar la señal del TP. Entonces acá vemos el sensor TPS de 4 cables, ¿verdad? 4 terminales, así lo identificamos. Y la diferencia es que aquí, si vemos, hay un solo sensor. Esto es un potenciómetro, como le digo, varía la resistencia en base a la posición. Acá en los sensores de 4 cables vamos a ver que hay 2 sensores, lo que se conoce como APP1 y APP2. Cuando hablamos de APP, hablamos de los sensores que están en el pedal del acelerador, y cuando hablamos de TPS, hablamos de los sensores que van en la mariposa, que eso lo vamos a ver más adelante. Cuando las mariposas son electrónicas, internamente también tienen sensores TPS adentro, y bueno, vamos a ver por qué en la mariposa va a haber sensores TPS. Pero cuando hablamos de APP, estamos hablando de los sensores que están en el pedal. En este caso son 2, ¿verdad? Y por lo regular, aquí vemos que cuando son 2 cables, 4 cables, tenemos la señal, 5 voltios, la señal y la tierra que comparte el sensor. Si lo ponemos a ver, hay 2 sensores, pero solo hay una señal de referencia. 2 sensores, una sola señal de referencia,
y las dos señales que van a entrar a la computadora que le va a decir en qué posición está acá. ¿Por qué tiene dos sensores? Porque es una forma de la computadora tener una mejor información en base a que de repente haya algún daño de un sensor. Él tiene aquí dos. Y por lo regular estos sensores trabajan en forma opuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que este sensor puede ir variando de 0.5 voltios hasta llegar a un voltaje máximo de 4.8. Cuando este hace esto, el otro va de más a menos el voltaje. Y este va de menos a más. Y esa correlación, cuando lo vemos en una gráfica así, la computadora puede determinar que hay una correlación entre lo que está dando este sensor y lo que está dando este. O sea, es como una para ella salvaguardar la señal, ¿no? De verificar una señal en base a lo que está pasando en el momento. Esos son los sensores TPS de 4 cables. Hay de 6. Y aquí vemos, encontré este gráfico, este es un sensor TPS de 6 cables. A diferencia del que vimos de 4, vemos que tiene 2 señales de referencia. Este creo que es de lo que estamos viendo más comúnmente. ¿Qué quiere decir? Que si hay un problema en el sensor anterior, si hay un problema en la señal de referencia de 5 voltios, quedan afectados los dos sensores, porque los dos comparten el mismo voltaje de referencia. Entonces los ingenieros, bueno, me imagino, van mejorando la forma en que trabajan los circuitos para evitar de repente eventualidades, y bueno, diseñaron otro tipo de circuito donde cada sensor tiene su voltaje de referencia. ¿Qué quiere decir? Que si aquí hay un problema, la computadora puede tomar de referencia a esta otra señal. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que si se me daña el carro va a seguir funcionando normal. No. Te va a prender la luz de check y te va a limitar la potencia, pero te va a dejar, aunque sea, acelerar un poco el carro. Con el otro sensor a veces pasa que tocas y no hace absolutamente nada, como si no le estuvieras pisando el acelerador. Cuando hay problemas en no te deja sacar toda la potencia del motor, pero aunque sea te permite una movilidad de alrededor de 2.500 revoluciones. De ahí no puedes acelerarlo más, pero eso te permite de repente en una situación de emergencia que estés en un lugar lejos, de noche, lo que sea, el carro que sea lento, pero él puede llegar de repente al taller. Y entonces en esta gráfica vemos eso, ¿verdad? Aquí vemos la carrera del pedal, ¿verdad? Y por lo regular, este es el voltaje, ¿verdad? Como vemos aquí 5 voltios, pero lo regular, cuando el sensor llega al punto máximo donde él topa el tope, donde uno pisa, él no va a llegar a los 5 voltios, va a llegar a un voltaje menor. Él nunca va a llegar. En todos los sensores lo vamos a ver así. En la mayoría de los sensores nunca vamos, cuando el sensor TP lo pisemos a fondo, va a marcar al máximo los 5 voltios. Él siempre queda en un rango un poco más bajo. Y como vemos aquí, este punto que está aquí es la carrera del pedal del acelerador. ¿Verdad? Sigue esta línea aquí. ¿Qué quiere decir? Que cuando llega a este punto, este sensor llegó al tope, y esto entonces llegó al tope mecánico que tiene el sensor. Pero si vemos el voltaje, es diferente. Cuando este sensor, este es diferente, este marca la mitad, se me olvidó decir eso, este tipo de sensor marca la mitad del voltaje. Si este marca 4, este al tope marca 2. Marca la mitad del voltaje. Entonces por eso que vemos aquí la carrera del pedal, que cuando los dos están a tope aquí, que es la carrera máxima del pedal, el voltaje de este sensor APP, aquí dice S, pero cuando vemos en el rostro de la computadora aparece APP. Es 4.35 voltios al máximo y este es 2.18. Y eso lo podemos verificar con el multímetro, o si tenemos el escáner, lo vamos a ver, que ponemos que buscar flujo de datos de la computadora, APP1, APP2,
y vamos a ver la relación, vamos a empezar a ver pedal y vamos a ver en la computadora que un voltaje se va a ir a 4 y el otro va a quedar en la mitad. Eso me indica que el sensor está trabajando correctamente. Si no hace eso, entonces ya podemos pensar que hay una avería. Pero eso es para cuando hay códigos de avería que yo creo que se dan bastante en este tipo. Por lo regular, a veces cuando sabemos que en la mariposa de emisión se crea mucha carbonilla, ¿verdad? Se crea mucho carbón y a veces que estarla limpiando, esa carbonilla puede atascar lo que es la mariposa y puede, inclusive si es muy grande, puede hacer que la mariposa se atasque. Y básicamente lo que crea el carbón, aparte de lo que es parte de los gases de la combustión que se van al múltiple de emisión, es la válvula GR. La válvula GR, el paso de los gases de escape hacia el múltiple de emisión, tiende a crear mucha carbonilla en lo que es el bueno. Este sensor se llama el MAF, básicamente trabaja igual que el sensor MAP, ¿verdad? Entonces este sensor por lo regular se identifica porque va cerca del filtro de aire. Cerca del filtro del aire va a estar el sensor MAF, que es a diferencia del otro que vimos anteriormente, que medía la presión atmosférica dependiendo de la altura y así mismo calculaba la cantidad de aire. Ese sensor por lo regular va ubicado, el MAP, va en el mismo múltiple de admisión. Este va cerca de lo que es el filtro de aire en la tubería que va para la mariposa de admisión. Y básicamente también usa esta señal para calcular la cantidad de aire, pero en este caso es por volumen. El otro MAP trabajaba en base a presión. Este mide es el volumen de aire. No es lo mismo. No es lo mismo el volumen que la presión, ¿verdad? Entonces este sensor básicamente trabaja, aquí hay un circuito electrónico, no es tan sencillo como lo vemos aquí, que es un hilo caliente, lo que se conoce un sensor de hilo caliente. Un hilo de platino que se le inyecta a un determinado voltaje, pero básicamente lo que influye mucho en que él se va a calentar, va a llegar prácticamente o alrededor de 200 grados centígrados. 200 grados centígrados se va a calentar ese hilo, ¿verdad? Por eso tiene un consumo algo alto de amperaje, creo que de 750 miliamperios, para poder que este hilo caliente de platino se caliente. ¿Para qué se necesita que se caliente este hilo de caliente? Porque cuando el aire pase por aquí, va a pasar por este hilo, ¿verdad? Y según el aire pase por aquí, va a bajar la temperatura de ese hilo. Dependiendo de la temperatura del aire y el flujo, va a bajar la temperatura. Y esto que vemos acá abajo se conoce como lo que hablamos, un termistor. Un termistor que va a variar su resistencia en base a la temperatura que está aquí. Por eso es que uno está ubicado cerca del otro. El termistor va a variar la resistencia en base a la temperatura de aquí. En algunos casos, la computadora toma la señal del termistor para determinar esa variación de resistencia en base a porque esto está, como les digo, 200 grados, y según varía la temperatura, el termistor va a variar su resistencia. Y en algunos sistemas usa esa señal para calcular esa variación de resistencia, para calcular la cantidad de aire que entra. Y en otro tipo de sistema, la computadora va a enviar un voltaje para siempre mantener la misma temperatura en este hilo caliente. Y ese voltaje que se alimenta para mantener la misma temperatura aquí, porque ¿cómo va a saber que va a mantener la temperatura? Porque aquí este termistor le está diciendo, y la computadora va a alimentar un voltaje. Ese voltaje que se alimenta es lo que la computadora va a tomar o de la forma que va a interpretar la cantidad de aire que entra. Y básicamente estos son los tipos de señales que podemos ver, como le dije, una señal analógica o una señal digital. Y en base a eso la computadora va a calcular la cantidad de aire. La cantidad, no la presión.
Porque como dije anteriormente, la presión es otra forma de calcular la cantidad de aire que entra a los cilindros. Aquí será el flujo, ¿verdad? Como dice Nuriel. Y se va a calcular la mezcla aire-combustible, dependiendo de la cantidad de aire que pase por aquí, la cantidad de combustible que necesita para esa cantidad específica de aire, en base a la mezcla estequiométrica que ya hemos mencionado varias veces. Recuerden que eso se repite. Y todo lo que estamos hablando, la computadora esas decisiones las toma en milisegundos constantemente. Estamos acelerando, estamos haciendo algo, estamos frenando. Todo ese tipo de datos, la computadora, de todos esos sensores que hemos mencionado, la está procesando, tratando de mantener lo que se conoce como la mezcla estequiométrica. ¿Quién va a decir la computadora si la mezcla estequiométrica está bien? Pues el sensor de luz, lo que mencionamos anteriormente. Bueno, vamos a dejar hasta aquí para el... Bueno, compañeros, ya va a llegar el almuerzo, ya van a ser las 12.